Ya entrando en materia, como les decía, tenemos un invitado muy especial. Él es Josué Vélez. Hola Josué, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy ¿Todo bien? bien. Súper, me alegra. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. ¿Me escuchas tú Vale. bien? Sí, te escuchamos Excelente. perfectamente. Bueno, Josué, antes de empezar, quiero agradecerte. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación nuevamente, para que las personas que estén conectadas y las que se están ingresando a este evento escuchen tu experiencia y escuchen cómo ha sido este proceso en Alemania. Antes de empezar con la entrevista, cuéntanos qué hora es en Alemania en este momento. Ahora son las 6:40 p.m. Nos llevan 7 horas, Estamos en el, más o menos. sí, atardecer cerca, ya pronto. Ok, vale, perfecto. Bueno, antes de que nos cuentes tu experiencia, quiero que hablemos sobre la situación actual en Alemania. Hemos escuchado noticias que en Europa hay un rebrote del tema del coronavirus. Cuéntanos cómo está la situación actualmente en Alemania particularmente, cómo lo están viviendo. Sí, a ver, la verdad lo que dices es completamente cierto. Ahorita estamos en un rebrote completamente en todos los países de Europa. Alemania, ahorita esta semana superamos los números de marzo y abril, que fueron los días más duros. En cuanto a nuevas infecciones. Sí, estamos, por ejemplo, en mi ciudad, donde yo vivo, hay más de 50 casos por cada 100.000 habitantes, que es como el límite en el cual empiezan a ponerse otra vez duras las medidas. Entonces ahorita estamos otra vez con restricciones a grupos de más de 5 personas en la calle, no se pueden hacer fiestas, tapabocas obligatorio en la calle, no solamente en los lugares cerrados, sino en la calle, en el transporte público, en los hospitales. A partir del viernes ya los hospitales no se permiten las visitas. Digamos que estamos otra vez escalando y en el hospital estamos nuevamente arrancando con los protocolos de prevención, escalando los programas de preparación para los nuevos pacientes, porque se vienen apenas los números de nuevas infecciones, están apenas en la última semana más o menos están disparando. Eso significa que más o menos en 1 o 2 semanas se van a empezar a disparar las estancias hospitalarias, y eso es lo que estamos preparando en este momento. Ok. Pregunta, ¿qué ha sabido del ingreso de estudiantes a Alemania? ¿Siguen las fronteras cerradas? ¿Tú has escuchado de pronto alguna restricción para países de Latinoamérica? Pues todos los países de Latinoamérica son considerados zona de riesgo para el gobierno alemán, pero eso no significa que estemos cerrados para esos países. Simplemente todas las personas que lleguen de esos países, bueno, primero pues no se recomienda viajar como turistas. Simplemente las personas que vengan con visa de residencia, con visa de estudio, con digamos, una visa para estar acá un tiempo largo. Y lo siguiente es que en la entrada en el aeropuerto tienen que recibir una prueba para COVID y tienen que aislarse hasta 5 días después del resultado de la prueba. Entonces, si la prueba es negativa, tienen que aislarse 5 días después de esto. Aparte de eso, realmente no hay ninguna restricción para venir. Pues realmente si alguien tiene ya ahorita su visa lista, sus cosas listas, podría viajar en ese momento, con la salvedad de que tiene que hacer cuarentena al ingreso. Ok, vale, perfecto. Bueno, todos sabemos que Alemania es un país que tiene todo su sistema de salud bien estructurado, tienen equipos de última tecnología, pero tienen un déficit de médicos o de profesionales en el área de la salud. Cuéntanos cómo beneficia esto o esta situación que tiene Alemania a los médicos latinoamericanos. Pues en general, el sistema médico alemán es un sistema muy, muy particular, porque en Alemania no existe la figura del médico general. Como no existen los médicos generales, se necesita que todos los médicos sean especialistas, lo cual abre una gran cantidad de puestos, porque en cada hospital no se necesitan 2 o 3 médicos generales, sino que se necesitan. Sí, digamos, en Colombia yo trabajaba en un hospital donde todos éramos médicos generales, entonces todos veíamos todo. Acá en Alemania el hospital tiene que tener entonces un equipo de anestesia, un equipo de cirugía, un equipo de ginecología, medicina interna, cardiología. Entonces eso obviamente hace que los equipos sean muchos más grandes, y eso abre una necesidad de más médicos. En Alemania es muy difícil estudiar medicina para las personas alemanas.
digamos, la cantidad de cupos en las universidades no es tan alta, entonces hay un déficit entre el número de personas que se gradúa y el número digamos, de vacantes que son necesarias para poder que el sistema continúe avanzando, lo cual ha hecho que en los últimos 15 años aproximadamente Alemania haya hecho un boom en el ingreso de médicos extranjeros, tanto que ahora en este momento aproximadamente el 20% de los médicos que trabajan en Alemania somos extranjeros. Y a pesar de eso todavía se siente déficit. Hay muchos departamentos que están buscando nuevos profesionales, especialmente nuevos residentes. Y bueno, esa es la gran ventaja para los médicos de otros países. Ok, bueno. Antes de que empecemos a hablar sobre todo tu proceso, quiero que te presentes a nuestros asistentes, les cuentes de dónde eres, dónde estudiaste acá en Colombia y a qué te dedicabas antes de viajar a Alemania. Bueno, sí, bueno, nuevamente mi nombre es Josué, yo soy médico, soy colombiano, de la ciudad de Medellín. En Medellín también en la Universidad de Antioquia estudié medicina y terminé mi carrera en el 2012. Luego de terminar en el 2012 trabajé durante 5 años en Medellín, en el sector público, trabajando en el servicio de urgencias. Durante ese tiempo que estuve en el servicio de urgencias, digamos, fue una experiencia muy, muy grande, digamos que me enseñó mucho, pero todo este tiempo estuve intentando acceder a una especialización. Mi interés siempre fue cuidados intensivos, y para eso estuve intentando primero anestesiología para luego hacer cuidados intensivos, porque es una subespecialidad. Digamos, en Colombia los cupos son muy pocos, especialmente si uno no tiene la posibilidad de moverse, digamos, de la ciudad donde vive. En Medellín hay en un año máximo 10, 12 cupos, y esos cupos son para 500, 600 médicos. Cada semestre se gradúan otros 200 médicos. Sí, digamos, es difícil acceder a un puesto de posgrado en Colombia. Y luego, pues, digamos, desde este tiempo allá en Colombia, trabajando en urgencias, yo tenía la claridad de que yo no quería estar todo el resto de mi vida haciendo urgencias, por lo menos no en esas circunstancias. Y ante la dificultad de acceder a un posgrado en Colombia, decidí, como se dice, echarme al agua y venirme para Alemania. Y acá estamos. Acá yo llegué a Alemania hace 3 años y llevo 2 años como residente de anestesiología y cuidados intensivos. Y pues ha sido un proceso largo y complejo, pero también un proceso muy, muy agradable, y que ha sido una experiencia de vida que realmente me alegra haber tomado el riesgo que tomé en el momento que lo tomé, y me alegra mucho haber tomado esa decisión. Vale, súper. ¿Intentaste de pronto averiguar en otros países? No sé, normalmente siempre averiguan en Estados Unidos, Canadá, Australia, o de una vez ya estabas decidido por Alemania. Bueno, Estados Unidos obviamente es una opción. Realmente yo nunca la consideré, entonces no averigüé. Canadá sí lo averigüé. Canadá tiene la desventaja, y es que no tienen muchos puestos para residencia, ¿sí? En Canadá es muy difícil acceder a un puesto de residencia, y en Canadá tampoco existen los médicos generales. Entonces, si tú no puedes trabajar como médico general y es muy difícil acceder a un puesto de residencia, digamos que es difícil trabajar como médico en Alemania. No es imposible, obviamente es posible, especialmente si uno tiene pues un buen manejo del idioma, pero digamos no me pareció como tan abierto como lo es Alemania. Alemania realmente es un país que todo el tiempo ha estado abierto, todo el tiempo. Siempre que yo buscaba y consideraba Alemania, la información que tenía es: sí, Alemania está buscando activamente médicos. Entonces, digamos que eso influenció mucho la decisión. Lo otro, yo en la universidad, digamos, por curiosidad, en la universidad había estudiado un poco de alemán. Entonces ya tenía, digamos, ciertas bases, y dije, bueno, ya podemos aprovechar eso que estudié en la universidad e irme para Alemania a terminar de estudiar el idioma. Ok, bueno, tú tocas aquí un punto muy importante, y este siempre va a ser el primer paso, que es el idioma. Ese es uno de los primeros requisitos que nos va a pedir el gobierno alemán para poder iniciar este proceso.
Cuéntanos con qué nivel de alemán te fuiste de Colombia y cómo empezó ese proceso de estudiar el idioma ya en Alemania, cómo fue ese primer impacto. Sí, bueno, como les decía, yo estudié cuando estaba en la universidad, estudié 4 niveles de alemán, que eso fue pues, B1 perdón, A1 y A2. ¿Sí? Luego de eso estuve 5 años, más de 5 años, porque pues estuve el internado, y luego estuve 5 años trabajando, nada de alemán. Y en el momento en el que me decidí a venirme, me vine sin haber pues, estudiado nada más de alemán. Digamos que fue una decisión muy, esto lo tengo que hacer ya, porque si no lo hago ya no lo hago nunca, y me lancé y me vine acá. Sin embargo, a pesar de que, como tenía, digamos, esas bases de alemán, a pesar de que había sido hace tiempo, yo llegué acá en Alemania y empecé inmediatamente a hacer B1. Digamos, no empecé desde cero, lo cual ayudó mucho. Yo pienso que lo ideal es aprender algo de alemán antes de venir. Y entre más bases tenga uno antes de venir, más jugo se le puede sacar al tiempo que uno esté acá. A mí me parece que no justifique tanto venir a aprender a decir mamá y papá acá. No es, digamos, es un momento en el que uno está en un nivel tan básico que no le aporta nada estar en la calle con personas que hablan alemán, porque con un alemán tan básico no puede uno practicar, por así decirlo. Pero como decía, yo llegué acá, empecé con el B1 y muy rápidamente logré pues, subir al nivel que necesitaba. Yo llegué acá en junio, y en junio empecé con B1 y en diciembre ya tenía el B2 terminado y empecé a hacer C1 en enero. Lo que decía, ya cuando uno tiene buenas bases es muy fácil uno conocer personas, salir, ir a ver televisión, incluso acá en alemán, escuchar la gente en la calle, todas esas cosas. Digamos que cuando uno tiene buenas bases, eso le ayuda mucho a aprender el idioma. Y pues también la necesidad, ¿sí? La necesidad de que tú en el supermercado no sabes dónde está la leche, y si no sabes cómo preguntar dónde está la leche en alemán, pues te quedas sin leche. Cosas así que ayudan a que uno por necesidad se adapte un poquito más y aprenda el idioma. Ok, bueno, certificaste tu B2, ¿y cuál fue el siguiente paso? Ya ahí puedes arrancar todo tu proceso de homologación. Exacto, bueno, el proceso de homologación depende mucho de dónde, digamos, de en qué lugar se haga el proceso. Alemania es una república federal, lo que significa que cada estado, por así decirlo, tiene su propia administración. Entonces en todos los estados es distinto. Sin embargo, es muy similar. Lo que uno necesita para empezar es todos los documentos. Los documentos varían, pero en lo normal es tu diploma, tus notas de la universidad, la identificación, pues el certificado de ética médica, el certificado de la licencia profesional, ¿sí? Porque es una cosa bien importante en Alemania. Tú tienes que tener una licencia profesional de otro país. ¿Sí? Si yo estudio en Colombia, tengo que tener una licencia colombiana para poder venir acá, porque lo que ellos dicen es, si usted no tiene una licencia en otra parte, nosotros ¿cómo le vamos a dar una licencia acá? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso importante en Colombia uno solamente obtiene la licencia profesional después de hacer el rural. Entonces es bien importante resolver eso antes de venir, ya sea una excepción del año, pues, del servicio social obligatorio, o hacer el servicio social obligatorio y tener la licencia. Entonces vamos en licencia, y diploma, notas, acta de grado, digamos, todos los documentos que podrían ser importantes, y un certificado de alemán B1. Con esos documentos los envía uno a la autoridad correspondiente, que también depende mucho de dónde, en qué estado se hagan las cosas. Y ya luego de realizar eso, ellos revisan que todos los documentos estén en orden, y una vez esté todo en orden, nos citan a uno a un examen. El primer examen, que se llama Fachsprachprüfung, que es un examen de alemán enfocado a la medicina. Digamos que ese es el primer paso para poder empezar a trabajar y digamos, a empezar el proceso de homologación.
Ok, tú ya presentaste ese examen ya hace meses. Cuéntanos sobre el examen, cómo está estructurado, qué caso tuviste, cuéntanos cómo fue en profundidad el examen. Sí, bueno, el examen de el Fachsprachprüfung es un examen que es primordialmente sobre el lenguaje. Es un examen en el que se evalúa la capacidad que uno tiene de vivir el día a día en el hospital, ¿sí? Digamos, el énfasis grande es idioma, es que yo sea capaz de hablar con pacientes, que yo sea capaz de hacer una historia clínica y que sea capaz de comunicarme con otros médicos y con otros profesionales sin poner en riesgo al paciente. Fachsprachprüfung significa prueba de alemán, pues prueba de lenguaje técnico, ¿sí? El examen suena a que fuera solamente un examen de idioma, sin embargo, como les decía, lo importante es que uno sea capaz de hacer el día a día. Entonces en el examen realmente también evalúan cosas clínicas, que uno sepa enfocar al paciente, que uno tenga una idea clara de más o menos en qué dirección va el diagnóstico, qué ayudas diagnósticas podría necesitar en este caso. Digamos, hablamos un poquito de mi experiencia en el examen para tener una mejor idea. Ese examen de alemán dura 1 hora. Los primeros 20 minutos son con un paciente. Sí, en mi caso era una paciente, una señora de 50 años con dolor en el estómago, dolor para orinar, dolor en la espalda. Y digamos, los primeros 20 minutos es simplemente comunicarse con el paciente. Buenos días, señora, ¿cómo está? ¿Qué tiene? ¿Hace cuánto? ¿Ha tomado algo para eso? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Sí? Digamos, es bien importante uno ser capaz de realizar una anamnesis completa. Sin embargo, es bien importante también ser capaz de hablar con el paciente. En mi caso, mi paciente estaba muy asustada, entonces es importante uno estar en la capacidad de reconocer eso y de hablar, de verbalizar esa clase de cosas. Señora, yo veo que usted está un poco ansiosa, nosotros queremos ayudarle, tengamos un poquito de paciencia, vamos a hacer unos exámenes y según lo que vayamos encontrando podemos ir hablando y discutiendo un poco de los diagnósticos. Digamos, ser capaz de hablar esas cosas. Si el paciente tiene mucho dolor, estar en la capacidad de decirle, yo veo que usted tiene mucho dolor, estamos prontos a terminar esta parte de la anamnesis y pronto podemos aplicarle algo para el dolor. Digamos, ser capaz de calmar al paciente en sus diferentes problemas. Esa es la primera parte. La segunda parte del examen es hacer una historia clínica. Digamos, es algo que tenemos todos experiencia, que es simplemente por qué consulta el paciente, cuáles son cuál es la descripción de los síntomas del paciente. En este caso, como solamente es anamnesis, no se hace examen físico, entonces no hay que hacer como describir signos, pero al final de la historia clínica sí hay que hacer un análisis de que eso es una paciente en la 6ª década de la vida con estos síntomas que son sugestivos en mi caso era una infección de vías urinarias con diagnóstico diferenciales de una apendicitis aguda, de una urolitiasis, y el plan que vamos a hacer, que sería en esa señora manejo del dolor, líquidos, hacer un examen de orina, un examen de sangre y una ecografía de vías urinarias, por ejemplo. Eso es mi historia clínica. La tercera parte del examen es presentar este caso con otros compañeros, pues con otros colegas. Es un panel de 3 especialistas y tiene uno que simplemente presentarle a su paciente. Eso es también algo que tenemos experiencia todos, es hablar simplemente con los especialistas. Mi paciente tiene esto, yo pienso que es esto por estos motivos y mi manejo inicial sería esto y esto. Y ya ellos se hacen preguntas. En mi caso me preguntaron por tratamiento, me preguntaron por la farmacología del tratamiento, no solamente pues como, a eso me refiero, no solamente fue algo de lenguaje, sino también me preguntaron sobre por qué este medicamento, cómo funciona ese medicamento, cuánto tiempo, cuáles son digamos que cuándo espero yo observar una mejoría o cuándo tengo que yo manejar a este paciente hospitalizado o manejar a este paciente en la casa. Digamos, eso es todo el examen. Son en total 1 hora, que es 1 hora difícil, pero si uno está bien preparado es lograble. Y ya, nada, uno sale del examen y se va para la casa y
normalmente al día siguiente o a los pocos días recibe uno el resultado del examen. Ok. ¿Cómo te preparaste tú para ese examen? Bueno, para ese examen lo más importante, yo hice un curso de alemán médico en la escuela de alemán donde estudié alemán desde B2 hasta C1. También hice un curso de alemán médico. Digamos, yo tenía en las mañanas mi curso normal de alemán, y durante unos meses antes del examen tenía en la tarde otra vez, o sea, curso de alemán normal por la mañana, y en la tarde tenía curso de alemán médico. Pues ahí hablamos no solo de la terminología médica, sino también de cómo los pacientes conocen los términos médicos, ¿sí? Porque si tú llegas a preguntarle a un paciente si le duele no sé, si le duele el hipocondrio, el paciente no va a saber qué es el hipocondrio, ¿sí? Entonces, la palabra hipocondrio existe en alemán y digamos, los términos técnicos son muy similares, pero los pacientes no conocen esos términos. Entonces, es bien importante también ser capaz de hablar con los pacientes. Entonces, eso realmente también hay que estudiarlo. Esa fue digamos, lo más importante de hacer un curso de alemán médico. Lo otro es prepararse con libros. Hay libros de alemán, pues, alemán para médicos extranjeros. Hay incluso libros de personas que han hecho este examen, personas extranjeras que han hecho este examen y han, digamos, recopilado esa información de este examen y tienen libros. Y lo otro que yo hice fue, yo me conseguí un mes que estuve en un hospital, simplemente observando. No era ni interno, ni residente, ni me pagaban, ni nada. Simplemente yo escribí a varios hospitales y les dije: buenos días, yo soy médico colombiano y quisiera estar un tiempo en su departamento y observar cómo funcionan las cosas para prepararme un poco para mis exámenes de homologación. Y entonces estuve un mes simplemente en un hospital viendo pacientes. Pues obviamente yo no veía a los pacientes solos, pero estaba con los otros residentes, con otras personas, y veía simplemente cómo se comunicaban ellos entre ellos, con los pacientes, y pues también conversaba con ellos, y ahí, digamos, eso ayuda a uno ir soltando un poco, porque también digamos, lo que decía ahora, es en esos momentos en los que tú estás en la situación, y la única forma de desenvolverse en esa situación es hablando alemán. Entonces la presión ayuda mucho a que uno se desarrolle un poco, y digamos, esas tres fueron digamos, estos tres elementos fueron como me preparé con un curso, con este mes de hospitación que hice en el hospital, y con libros. A veces yo presenté el examen solamente una vez, no me pareció particularmente difícil, pero depende mucho del idioma. Si uno va con un B2 raspado, es probable que no pase, pero si uno ya tiene buen B2 bueno o un C1, es muy probable que pase directamente. Un punto que tocaste, y es, tú lo presentaste la primera vez, pero ¿qué pasa si un médico lo presenta y no lo pasa? ¿Cuántas oportunidades más tiene para presentarlo? Estamos hablando del primer examen. El primer Sí. examen, que es la Fachsprachprüfung, se puede presentar ilimitadamente. Yo tengo un amigo que lo presentó 4 veces, creo. Aún no hay problema. Lo único es que el tiempo mínimo entre exámenes son 2 meses. Entonces, si tú no apruebas, pues tienes que esperar 2 meses. Y si no apruebas, tienes que esperar 2 meses. Entonces, vale la pena hacer el esfuerzo y prepararse bien, pero no hay ningún problema. Digamos, si uno no pasa el examen y lo tiene que repetir, no es nada dramático. Bueno, ya con los resultados de este examen, ¿cuál fue el proceso a seguir? Bueno, en mi caso, yo una vez tenía todos los documentos. Vamos recapitulando, todos los documentos yo ya los había mandado y los habían revisado, y como todos los documentos estaban en orden, me citaron al examen. Una vez tenía el examen, ya cumplía todos los requisitos para obtener una licencia provisional. Una licencia provisional que es hasta por 2 años. Con esta licencia provisional empecé a buscar trabajo, y realmente muy rápido yo empecé a trabajar, empecé a buscar trabajo, y en menos de 2 semanas ya tenía 2 ofertas de trabajo, y simplemente fue eso, hacer los trámites de la visa, porque mi visa
yo me vine con una visa para estudiar alemán y mi visa no me permitía trabajar. Entonces una vez tuve mi contrato y la licencia provisional, ya hice los trámites de la visa y apenas estuvieron listos todos los documentos, empecé a trabajar en octubre del 2018. Sí, octubre del 2018 empecé a trabajar. Ok, bueno, ¿bajo qué condiciones empiezas tú a trabajar? ¿Qué cargo tenías? ¿Cuál era tu salario? ¿Horarios de trabajo? Realmente con esta licencia provisional empezamos a trabajar prácticamente como cualquier otro médico. Sí, digamos, el sueldo es exactamente el mismo que cualquier otro médico y el trabajo es también exactamente el mismo. En Alemania, como les decía, no hay médicos generales, entonces tú entras a trabajar inmediatamente como residente. Como residente en Alemania tiene uno, digamos, muchas ventajas porque ya en Alemania un residente no es un estudiante, sino un empleado. Entonces, ¿qué ventajas tenía? Pues número uno, sueldo. Mi sueldo en el primer año eran 4.400 euros mensuales, antes de deducciones, 4.400 euros mensuales, de los cuales, de las cuales tenía seguro médico, seguro de pensiones, seguro de accidentes laborales, todas esas cosas. Y de estos 4.400 euros me llegaban aproximadamente 2.600 euros. Pero pues tenía todas las ventajas del trabajo, vacaciones. Acá en Alemania tenemos mucho tiempo de vacaciones. Desde que empecé tengo 30 días de vacaciones al año, lo que son 30 días hábiles, o sea, una semana son solo 5 días, entonces 30 días son aproximadamente 6 semanas de vacaciones al año. Yo estaba sacando 4 vacaciones al año. Entonces, sueldo, vacaciones, todas las prestaciones sociales de ley. Acá en Alemania no existe lo que en Colombia existe, que son la prima de Navidad, la prima de... Eso, digamos, no existe, pero digamos, el sueldo es suficiente para no sobrevivir sin eso. Y de todas formas, como decía, seguro médico, seguro de pensiones y seguro de responsabilidad, seguro de accidentes profesionales, de accidentes laborales. Digamos, eso es lo que yo tenía como médico. Mi trabajo era igual que el de cualquier otro médico. El tiempo completo en Alemania son 40 horas a la semana, lo cual significa, en mi caso, en mi hospital en particular, de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, sábados y domingos libres. Y pues al principio obviamente nada de noches, nada de turnos, nada de eso. Y luego de unos cuantos meses ya empieza, pues después de que uno ya está en la capacidad de manejar pacientes solo, ya pues puede empezar a hacer turnos. Entonces yo empecé a hacer turnos en los fines de semana, turnos de noche. Mis turnos ahora son, cuando tengo turnos, yo trabajo, digamos, lunes a viernes de 7:30 a 4, y más o menos 4 veces al mes tengo 24 horas. Entonces, por ejemplo, el lunes, en vez de salir a las 4, pues empiezo el lunes a las 7:30 de la mañana, y en vez de salir a las 4 de la tarde, salgo el martes a las 7:30 de la mañana. Y pues tengo el martes libre, ¿sí? Y ya miércoles, hoy, trabajé otra vez normal. Ok, bueno, así por 2 años, que es el permiso de trabajo. ¿Qué pasa cuando se cumplen esos 2 años? Entonces, como decía, lo que decíamos era, luego de los documentos y el primer examen, tenemos una licencia provisional. Esa licencia provisional es por máximo 2 años. En este plazo de 2 años, tenemos que hacer el siguiente paso, que sería, digamos, el tercer paso de la homologación, que sería el examen de conocimientos médicos. Este examen de conocimientos médicos no es completamente necesario, o sea, no es un requisito. Ese examen se puede reemplazar por presentar los documentos de la universidad. Digamos, yo podría presentar todo el pensum, todo el programa académico de mi universidad, que es un documento de 400 páginas. Presento este documento traducido en alemán, y el departamento encargado de la homologación revisa este documento, y si ellos consideran que mi programa académico es equivalente a los programas académicos en Alemania, entonces
recibo mi homologación completamente, sin necesidad de otros exámenes, ¿sí? Entonces el primer examen, que es el examen de alemán médico, es indispensable, es imposible no hacerlo. El segundo examen en vez de hacer el examen, se puede presentar estos documentos. La ventaja de presentar estos documentos es que no hay que presentar examen. La desventaja es que es un proceso que puede ser muy largo, puede demorarse 1 o 2 años en revisar en revisar todo este programa. La segunda desventaja es que es un programa costoso, que es un programa muy largo, y traducir de español a alemán cuesta 20 euros por página, y son 400 páginas. Entonces es costoso. En mi caso, en el momento en el que yo empecé a hacer el proceso, no era una posibilidad para mí. Y la tercera desventaja es que después de hacer todo eso, es posible que ellos revisen y digan, no, este programa académico no es compatible, no es equivalente al programa alemán, y de todas formas tenga uno que presentar el examen. Entonces, en mi caso, yo me decidí directamente a presentar el examen. El examen lo presenté casi 2 años después de haber tenido la licencia provisional. De hecho, mi homologación me llegó 15 días antes de que me venciera la licencia profesional. Pero ya está todo en el pasado. Bueno, antes de la pregunta te quiero felicitar porque sabemos que te fue súper bien en el examen, que ya saliste de eso. En el último evento que hicimos estabas un poco como preocupado porque estabas próximo a presentar, y ya sabemos que todo estuvo bien. Bueno, sí, cuéntanos sobre el examen. ¿Cómo te fue? ¿Qué te preguntaron? ¿Cómo fue la estructura del examen? Bueno, el segundo examen es un examen propiamente ya de conocimientos médicos. Aquí ellos asumen que tú sabes alemán. Si tú no sabes alemán, prácticamente no deberías estar en este juego en ningún papel. Hola. Te escucho, se te fue como la... Perdón. Salió que me sí. Josué, se te está escuchando un poco entrecortado. Espera. ¿Ya? Ya, te escuchamos. Sí, bueno. Sí, ya. Entonces, este examen es un examen de conocimientos médicos. El examen nuevamente es en un panel con tres especialistas, y el examen consiste en 2 partes. La primera parte es evaluar un paciente. En este caso ya no es un actor como en el primer caso, y no es solamente la anamnesis, sino hacer todo el examen físico de ese paciente. Y es el especialista está observando todo. En este caso el especialista está observando todo lo que uno pregunta, todo lo que uno está evaluándole al paciente, y mientras uno está haciendo eso, le están haciendo preguntas. Luego de hacer eso, hay que hacer la historia clínica nuevamente, que realmente es exactamente lo mismo, paciente con esto y esto. En este caso hay que describir el examen físico y el análisis y el plan, digamos lo mismo que habíamos hecho ahora. Y en la segunda parte del examen es un panel con los 3 especialistas, y te preguntan cosas sobre cirugía, como especialidades quirúrgicas, especialidades médicas, y normalmente otra especialidad, que normalmente es radiología y farmacología. Entonces, en mi caso, ¿cómo fue mi examen? Mi examen fue mi paciente. Yo soy residente de anestesiología y cuidados intensivos. Como yo soy residente de cuidados intensivos, uno de los especialistas que había ahí tenía un paciente en cuidados intensivos, entonces me llevaron directamente a cuidados intensivos. Era un paciente pues muy complicado, y digamos, como estaba en cuidados intensivos, no había mucha posibilidad de evaluar muy bien el paciente. Entonces en mi caso lo que estuvimos haciendo durante 1 hora fue preguntas. El especialista me preguntó absolutamente todo sobre mi paciente. El paciente que había ahí, bueno, este monitor, ¿qué significa eso? ¿Qué ritmo es ese? ¿Por qué es esto? ¿Qué observo en ese monitor? ¿Qué se observan estos gases arteriales? ¿Cuál es la fisiopatología de esto? ¿Qué esperaría yo observar si el paciente tiene
una hipoxemia? ¿Qué observaría yo en una insuficiencia respiratoria global? Sí, digamos, preguntas propiamente de este paciente. ¿El paciente tiene edema, no tiene edema? ¿Por qué tiene edema este paciente? ¿Cuáles son entonces, digamos, cuáles son las circunstancias que propician edema en estos pacientes que están en cuidados intensivos? Vamos a esa clase de preguntas. Pues, lo decía, el paciente estaba en cuidados intensivos, entonces no podía responder mucho, entonces no fuera muy fácil hacer la anamnesis. Y ya la segunda parte era, pues como les decía, medicina interna, pues especialidades médicas, quirúrgicas y otras. Entonces, entre las especialidades quirúrgicas me preguntaron obstrucción intestinal, neumotórax, taponamiento cardíaco, digamos, preguntas propiamente médicas, ¿sí? Del día a día. En la parte de medicina, de las especialidades médicas, me preguntaron neumonía, me preguntaron arritmias, me preguntaron fibrilación auricular, anticoagulación y interpretación del electrocardiograma. Realmente que esa fue la parte más fácil. Lo otro que me preguntaron fue de radiologías, me pusieron a interpretar unos rayos X de un paciente con una neumonía y me preguntaron más sobre neumonía, sobre antibióticos. Y es importante, en este examen es importante también conocer un poco sobre las leyes en Alemania. Entonces las leyes son las leyes de medicamentos de control, cuáles son los formularios que uno tiene que hacer para prescribir, por ejemplo, opioides, para prescribir sedantes, ansiolíticos, digamos que lo que en Colombia conocemos como medicamentos de control. También lo que es, me preguntaron sobre cómo diligenciar un certificado de defunción, cuáles son las cosas que tengo que escribir en el certificado de defunción. Y realmente eso fue todo, eso fue el examen. A mis otros compañeros, pues el examen lo hicimos entre 3 personas al mismo tiempo, y a los otros les preguntaron sobre reanimación, sobre trauma, fracturas, clasificaciones de la clasificación de disección aórtica, síndrome coronario agudo. Digamos, el examen es propiamente médico. Si uno se prepara bien para el examen, realmente no, es un examen que es pasable, y depende también mucho de con quién le toca a uno el examen, en qué ciudad. Hay obviamente evaluadores más difíciles que otros, pero en general es posible, es un examen que es lograble y es posible pasarlo. Pues yo ya lo pasé. Y luego de ese examen, ya obtiene la licencia permanente. En este momento yo tengo mi licencia médica permanente, como si hubiera estudiado en Alemania, ¿sí? Yo ahorita tengo prácticamente seguridad de que yo puedo ejercer la medicina en Alemania, digamos, hasta que me jubile. Ok, bueno, antes de que nos cuentes qué sigue ahora, quiero que nos cuentes cómo te preparaste para este examen y cuántas veces se puede repetir el examen en dado caso que un médico lo pierda. Sí, para este examen también hay cursos, cursos de tiempo completo. Yo conozco personas que han hecho cursos para este examen. En mi caso, yo no puedo dejar de trabajar para empezar a hacer un curso, entonces yo tenía que continuar en mi trabajo. Lo que hice fue, hay libros, hay los mismos libros, como el examen es un examen de medicina general, los mismos libros con los que estudian los estudiantes de medicina que se preparan para sus exámenes finales, esos mismos libros utilicé yo para prepararme para el examen. Hay un libro que se llama Los 50 casos más importantes de medicina interna y los 50 casos más importantes de cirugía. Prácticamente todos los casos que preguntaron en el examen, tanto a mí como a los otros compañeros, estaban en esos 2 libros. Además, pues farmacología, radiología y saber leer, pues leerse las leyes, la ley de enfermedades de reporte epidemiológico, la ley de medicamentos de control, leerse las guías de cómo se diligencia un certificado de defunción, de cómo es el sistema de salud en Alemania. Realmente se puede uno preparar en la casa. Yo trabajaba en mi cotidianidad
y salía del trabajo y en el tren leía un poco, llegaba a la casa también leía una hora, media hora y eso es todo, realmente no hubo ninguna clase de preparación especial. La otra pregunta es, ¿cuántas veces se puede repetir ese examen? Ese examen se puede repetir un total de 3 veces. Luego la tercera vez, si uno pierde el examen, digamos, ya eso es, para las autoridades alemanas significa que uno no está en el nivel que se necesita para ejercer la medicina en Alemania, y la opción sería estudiar otra vez medicina en Alemania. Probablemente no desde el principio, pero tendría uno que hacer 1 o 2 años de medicina en Alemania. Okay. Pero pues máximo 3 veces. Sin embargo, me parece importante recalcar que los evaluadores saben que el examen tiene un límite de 3 veces y normalmente, por ejemplo, más o menos el 50-60% de las personas que presentan el examen lo pasan en el primer intento, más o menos el 80% en el segundo intento y más o menos el 90% en el tercer intento. Sí, digamos, las posibilidades de fallar el tercer intento son muy bajas, primero porque si uno ya presentó el examen 2 veces y lo perdió, probablemente se prepare mucho mejor, y segundo, los especialistas saben que obviamente que uno ha invertido tiempo y esfuerzo en estar acá, y desde que ellos observen que uno no es un riesgo para la salud pública, es probable que uno pase el examen en el tercer intento. Ok, bueno, ahí es donde nos damos cuenta que efectivamente sí los necesitan, o sea que sí están buscando médicos y les dan pues como esa gabela o esa alternativa de volverlo a presentar para que lo pasen. Sí, exacto. Otra cosa es, por ejemplo, en mi caso cuando yo presenté mi examen, yo tenía éramos 3, uno era psiquiatra y el otro era oftalmólogo. Entonces, obviamente, si al psiquiatra le preguntan lo que me preguntaron a mí de cuidados intensivos, probablemente no tenga mucha idea, pero los evaluadores consideran eso. A mí me tiraron muy duro porque yo soy el residente de cuidados intensivos, pero por ejemplo, al residente de oftalmología le preguntaron cosas sobre retinopatía, sobre cómo afecta la hipertensión en la retina, y al de psiquiatría le preguntaron cómo afectan los antihipertensivos, qué efectos tienen en el electrocardiograma, cosas que yo tampoco sabía, porque digamos no son. Ellos se aseguran de que digamos uno tenga las bases para lo que uno hace. ¿Sí? Ok, bueno, se encaminan en tu especialidad, por decirlo de alguna forma. Bueno, ya con esta licencia quiere decir que el título está homologado en su totalidad, quiere decir, como tú lo mencionaste ahorita, que es como si hubieras estudiado medicina en Alemania. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué cambios va a tener tú, digamos, que todo el tema laboral, todo lo que estás haciendo en Alemania, o sigue exactamente igual? Realmente no cambia absolutamente nada. Yo soy residente de anestesia hace 2 años, ahora soy residente de tercer año de anestesia. Mi vida no ha cambiado absolutamente nada, mi trabajo no ha cambiado absolutamente nada. La única diferencia es que ahora puedo empezar a pensar en el futuro. Yo ya sé que en 3 años tengo que presentar el examen de la especialidad. Digamos que ya no tengo que presentar ningún examen de homologación, pero tengo que continuar, digamos, el proceso de la carrera. Yo soy residente, eventualmente me tengo que volver especialista, y para pasar de residente a especialista hay que hacer un examen. Entonces tengo que empezar a preparar ese examen, que lo tengo en 3 años. Y nada, pues ya inmediatamente yo tenía un contrato hasta finales de septiembre, y apenas obtuve mi licencia provisional, mi licencia completa, me hicieron un contrato por 3 años más, hasta el fin de la residencia, y pues de resto nada. Mi sueldo es exactamente el mismo, mis funciones son exactamente las mismas. Lo único es que ahora ya no tengo, digamos, esa incertidumbre de qué va a pasar, de si voy a tener la licencia o no. Una cosa bien importante es que de hecho es una pregunta que hacen acá en este momento, y es ¿cuánto tiempo dura la residencia? La residencia dura entre 5 y 7 años. En mi caso, anestesia dura 5 años. Sin embargo, no es claro, porque la ley no es clara si estos 2 años que hice sin licencia general, simplemente que hice con la licencia provisional, en la ley no es claro si estos 2 años cuentan como residencia o no. Entonces, yo estoy en ese proceso de
digamos, de hacer la inquietud, de llevar la inquietud a la Cámara de Médicos, de si estos 2 años son parte de mi residencia, lo cual significa que solamente me faltarían 3 para ajustar los 5, o si es posible que me digan que esos 2 años no son parte de mi residencia y me tocaría hacer a partir de ahora 5 años de residencia. Sin embargo, nuevamente mi sueldo es el mismo, digamos, como eso no, lo único que haría es que me retrasa 2 años el volverme especialista, pero de todas formas mi sueldo sube cada año independiente de si soy especialista o no. Y en últimas, pues sí, sería agradable poder tener mi residencia 2 años antes, pero si no, pues tampoco es nada muy dramático. Y depende, como decía, como no es una cosa en la ley, no está claro, entonces yo he escuchado de mucha gente que le han reconocido estos tiempos como residencia, pero también he escuchado casos de personas que no. Entonces depende mucho de dónde esté uno, de cómo uno solicite ese reconocimiento y de que uno tenga buenas recomendaciones de los superiores. Yo, por ejemplo, para ese proceso le solicité a mis profesores que me hicieran una carta de recomendación diciendo que mis funciones han sido satisfactorias y que yo tengo el nivel que tendría un residente de tercer año. Y estoy a la espera de eso. Es un proceso que se demora 2 o 3 meses en la respuesta, pero ahí está. Ok. Quiero que nos cuentes cómo es el día a día de un residente en Alemania. ¿Qué tan parecido es a lo que pasa aquí en Latinoamérica? Porque sabemos que tenemos médicos de otros países fuera de Colombia. ¿Qué parecido hay o si es muy distinto? ¿Cómo es ese día a día? Bueno, realmente yo en Colombia fui médico de urgencias, entonces sobre pues digamos la diferencia, no sé, lo que yo sí he observado, yo siendo interno observé que en los departamentos donde hay residentes en Colombia, por lo menos en Colombia, son muy organizados. Digamos, hay un plan hay un plan de estudio muy claro y cada residente sabe en qué rotación está y sabe para qué rotación va, sabe cuáles son sus objetivos en el primer año, en el segundo año, tercer año y así en adelante. Acá en Alemania, bueno, y hay actividades académicas. Yo recuerdo que todos los días había club de revista o reunión de complicaciones o exposición de un caso. Acá realmente no es así. Acá las especialidades médicas se hacen directamente en el hospital y no hay una guía de ninguna universidad. Entonces cada departamento define cómo hacer su programa. En mi caso, nosotros no tenemos prácticamente ninguna clase de docencia. Todo lo que yo hago lo tengo que aprender solo en la casa. Yo tengo que llegar todos los días a leer anestesia. Yo miro mi programa para mañana tengo un aneurisma de aorta abdominal, entonces tengo que llegar a la casa a leer cirugía de aorta abdominal y obviamente mientras estoy en el hospital, yo llego mañana a mi hospital y tengo mi sala de cirugía y yo soy responsable por mi sala de cirugía. Entonces yo mañana tengo 2 cirugías, entonces yo llego y estoy solo en mi sala. Aquí tengo mi enfermera de anestesia y mis pacientes. Entonces yo tengo que hacer todo, tengo que planear mi anestesia, definir qué voy a hacer, qué voy a usar, qué equipos voy a usar para este procedimiento, y todo el tiempo, digamos el 99% del tiempo estoy solo. Si yo necesito ayuda, especialmente al principio, digamos yo ahora, pues digamos el procedimiento, el aneurisma de aorta que voy a hacer mañana, lo he hecho 20 veces ya, entonces digamos ya mañana quizás no hay ya nadie pendiente, pero la primera vez que hice el aneurisma de aorta abdominal, había alguien conmigo todo el tiempo la primera vez, la segunda vez solamente por ratos y la tercera vez me dijeron, bueno, yo estoy acá pendiente, si alguna cosa me llamas. Y entonces en mi hospital, por ejemplo, tenemos 10 salas de cirugía, y en las salas de cirugía hay, de las 10, más o menos 6 son residentes y hay un especialista para esos 6 residentes. Entonces si alguien necesita ayuda, va el especialista. Luego de que termine mis 2 cirugías, pues yo tengo mi paciente, tengo que ponerlo a dormir, digamos, estar pendiente durante toda la cirugía, especialmente porque la cirugía vascular es una cirugía riesgosa y es complicada, entonces tiene que estar muy pendiente durante la cirugía. Después
paciente tiene que despertar, llevarlo a cuidados intensivos, entregarlo en la unidad de cuidados intensivos y luego regresar a hacer el otro paciente la misma historia. Y al final del día, si termino digamos, antes del tiempo, tengo que mirar qué más hay para hacer en el día. Muchas veces hay interconsultas o hay urgencias, cosas así. Entonces, digamos, normalmente uno tiene algo que hacer hasta las 4 de la tarde, que es mi hora de salida. Y eso es, digamos, mi día a día. Cuando tengo noche, cuando me tengo que quedar, entonces a las 4 mira uno que todas las salas estén listas. Si hay alguna sala que no está lista aún, entonces uno va y a hacerle relevo al colega que ya se va para la casa, entonces uno llega, recibe el paciente y hace la cirugía. En la noche hacemos mucha anestesia en el trabajo de parto, peridurales, anestesia raquídea, cesáreas, hacemos mucho en la noche y digamos eso es mi día a día. Ok. Hay una pregunta que te quiero hacer que es una pregunta muy común, muy frecuente y es el tema de discriminación. ¿Has sentido algún tipo de discriminación por ser extranjero, por ser latino, tanto con pacientes como con colegas? Para nada, como les decía al principio, acá en Alemania más o menos el 20% de los médicos son extranjeros, entonces digamos es una cosa que ya es parte de la cultura. Simplemente es así. En mi caso por lo menos nunca he observado nada, nunca ningún paciente me ha dicho yo no quiero que usted me trate, nunca ningún colega ha pensado que yo sé menos o que yo soy peor médico porque soy extranjero. Ni siquiera en la calle, pues que uno pensaría que bueno, en la calle la gente normalmente en la calle no realmente en la calle tampoco he tenido ninguna experiencia negativa, quizás porque yo vivo en una ciudad muy, digamos, Düsseldorf, que es donde yo vivo, es una ciudad muy diversa, entonces puede que sea parte de eso, la gente está acostumbrada a los extranjeros, pero realmente en mi caso ha sido una experiencia 100% positiva. Vale, bueno, ya que nos tocas también el tema de la ciudad, de dónde estás viviendo ahorita, quiero que nos cuentes acerca del destino, de las generalidades, no solamente de Alemania como país, sino de la ciudad donde estás viviendo, en cuanto a temas de transporte, clima, cultura, alimentación. ¿Cómo te ha ido con eso? Bueno, eso todo depende mucho de la ciudad. Yo estoy en el occidente de Alemania. El occidente de Alemania es una cultura muy distinta al oriente. Por ejemplo, el oriente de Alemania es lo que fue antes pues, Alemania oriental, que era digamos, una zona comunista. Es una zona que durante años ha sido un poco más, digamos, en cuanto al desarrollo es un poquito más atrás, entonces hay menos capacidades los sistemas de transporte son menos efectivos, incluso los sueldos son más bajos en ese lado de Alemania, pero también el costo de vida es mucho más bajo, pero también como son zonas un poco menos desarrolladas, sí, la gente digamos, hay una actitud mucho más conservadora y en teoría digamos, son más cerradas las personas en esa zona de Alemania. Yo vivo en el occidente, cerca de la frontera con Holanda, que es súper abierto, cerca de la frontera con Bélgica. Es una zona muy internacional. Mi ciudad es una ciudad de empresas de tecnología. Entonces acá hay muchísimos extranjeros, ingenieros, la mayoría que están haciendo, pues, ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, ingenieros de sistemas, porque hay muchas empresas de tecnología acá. Es una ciudad muy vibrante, con mucho que hacer, bueno, ahorita este año ha estado todo un poco patas arriba, pero es una ciudad con mucha oferta de entretenimiento, hay muchos conciertos, muchos eventos de gastronomía, eventos de deporte. El primer año que yo estuve acá fue el Tour de Francia, salió de Düsseldorf y me tocó ver las primeras 2 etapas del Tour de Francia. Nada, en cuanto a transporte, depende también mucho de la ciudad. Mi ciudad, Düsseldorf, es una ciudad en la que realmente tener un carro no justifica para nada, porque en bicicleta se llega a cualquier parte en menos de 20 minutos, incluso más rápido que en el carro porque no hay trancones y hay muy buenos sistemas. Hay como metro ligero, hay tranvía, hay subterráneo y hay pues el tren normal. Entonces, y hay buses además de eso, digamos, el sistema de transporte es muy bien. Pero yo, por ejemplo, no trabajo en Düsseldorf, sino trabajo en una ciudad que está cerca, y Mönchengladbach es una historia completamente diferente. Yo solamente hay buses, no hay muy buen acceso,
casi que todas las personas que viven en Mönchengladbach necesitan un carro porque moverse en Mönchengladbach es difícil. Entonces, dependerá mucho de dónde esté uno, pero en general es una experiencia muy agradable y donde estés siempre vas a estar cerca de una ciudad grande, ¿sí? Como les digo, yo trabajo en Mönchengladbach, que es una ciudad muy pequeña, pero vivo en Düsseldorf porque es una ciudad donde, digamos, me siento más cómodo porque hay simplemente más, tengo amigos, tengo más oferta de entretenimiento y esas cosas. Pero Alemania es una ciudad, es un país muy conectado. A pesar de que son 60 kilómetros, yo llego en 40 minutos al hospital, que es lo que me demoraba en Colombia los 8 kilómetros que vivía yo de mi trabajo. Ok. Bueno, Josué, muchísimas gracias nuevamente por el tiempo que nos brindaste, por contarnos toda tu experiencia, la cual es maravillosa y de verdad nos alegra mucho que te haya ido bien en ese último examen y que ya la licencia la tengas pues completa. Si te parece, te invito a que te quedes un rato más para que podamos resolver algunas preguntas, porque ya nos han enviado varias preguntas. Les recuerdo a nuestros invitados, a las personas que están conectadas, preguntas, dudas que le quieran hacer a Josué por medio del panel, nos las pueden ir enviando para que él las pueda contestar. Bueno, Josué, Cintia González nos pregunta si hay restricciones de edad. Absolutamente ninguna. Desde que uno tenga licencia para trabajar y haga una buena entrevista de trabajo. Sí, en Alemania conseguir un puesto de residencia no implica presentar exámenes, no implica nada, digamos, nada específico, simplemente es buscar en internet ofertas laborales, presentarse y pues hacer una buena entrevista. Si uno hace una buena entrevista, no hay ningún problema. Yo tengo un compañero en mi trabajo que tiene casi 50, 48, algo así, y empezó a trabajar incluso después de mí. Ya es un residente de segundo año de anestesia. Digamos, no hay absolutamente ningún problema. Vale, bueno. Mauricio Acero nos pregunta si uno es especialista en Colombia, ¿tiene alguna ventaja? Bueno, sí y no. La ventaja es que es más fácil que hacer la homologación sin el examen, o sea, hacer la homologación con los documentos. Sin embargo, a la hora de la homologación es muy difícil, es prácticamente imposible que te homologuen completamente la especialidad. Lo que hacen, por ejemplo, en Colombia anestesia dura 3 años y acá en Alemania anestesia dura 5 años. Entonces lo que hacen es que te reconocen 3 años de la residencia y tienes que hacer los otros 2 años y el examen final de anestesia. Obviamente es una ventaja que te reconozcan 3 años porque no tienes que hacer 5 años de residencia y que es más fácil obtener la homologación porque no hay que hacer, pues es posible que no haya que hacer el examen, pero digamos, ya dependerá de cada caso en particular, de cuánto tiempo te reconozcan de la residencia. ¿Has conocido casos que les homologuen la especialidad completa? Absolutamente ninguno. Pero es porque las especialidades en Alemania son muy largas. Cirugía general dura 6 años, en Colombia dura 4 años. Por ejemplo, yo hago anestesia, entonces es lo que yo sé. Pero por ejemplo, en Colombia anestesia dura 3 años, de los cuales solo 6 meses son cuidados intensivos. Y como en Alemania anestesia se llama anestesia y cuidados intensivos, tiene uno que hacer 1 año de intensivos. Entonces la mayoría, yo conozco muchas personas que son anestesiólogos hace 3 o 4 años. Entonces, digamos, tienen 3 años de residencia más 4 años de experiencia. Entonces uno diría, les van a homologar directamente. Pero como les faltan esos 6 meses de cuidados intensivos, tienen que hacerlos, por lo menos 1 año de anestesia, hacer otros 6 meses de intensivos y presentar el examen. Bueno, la ventaja es que están trabajando, ¿no? Que siguen recibiendo su salario y pues están en su área. Sí, exacto. Y idealmente si uno tiene experiencia laboral y si uno ya es especialista, conseguir un trabajo es 1000 veces más fácil, ¿sí? Ten en cuenta que un hospital, acá los hospitales, los residentes nuevos no tienen ni idea de nada, digamos, son personas que están completamente nuevas, como yo cuando llegué. Todo un hospital obviamente va a preferir a alguien que tenga experiencia. En mi caso, por ejemplo, pesó mucho que yo tuviera experiencia en urgencias para conseguir mi puesto, porque obviamente ellos dijeron, él tiene experiencia con pacientes, sabe cómo desenvolverse, no se va a congelar en una situación difícil. Obviamente esa clase de cosas juega un proceso, digamos, juega un papel muy importante. Bueno, Cintia González nos pregunta si sabes cuánto dura oncología médica.
oncología médica dura mínimo 5 años, ¿sí? Porque hay que hacer digamos, hay que hacer como 3 años de interna y luego oncología, mínimo 2 años. Entonces son 5 años, diría yo. Digamos, no estoy completamente seguro, pero son mínimo 5 años. O sea, las de cirugía son 6 años y el resto 5, ¿se podría decir? No, la mayoría son 6 años, la verdad. ¿Sí? La Ok. gran mayoría. Bueno, José Sánchez nos pregunta, ¿significa que antes de hacer mi especialidad, sí o sí, debo hacer 2 años de licencia provisional como homologación? No, realmente tú puedes presentar el primer examen e inscribirte inmediatamente al segundo, presentar el segundo y nunca trabajar hasta que tengas todos los resultados. En mi caso fue porque yo necesitaba trabajar para poderme mantener en Alemania, ¿sí? Pero no es un prerequisito, digamos, simplemente eso es una estrategia que el gobierno creó para darle a la gente la posibilidad de trabajar y de, digamos, mantenerse y aprender, incluso prepararse, porque estar uno en el día a día, en el trabajo, hablando alemán, viendo pacientes, le ayuda a prepararse para el examen, pero no es un requisito. O sea, realmente depende del médico. El médico elige en qué momento presentarlo. Sí, yo conozco personas que lo que hicieron fue presentar en el primer examen, nunca solicitaron la licencia provisional, sino que inmediatamente después del primer examen se inscribieron al curso para el segundo examen, hicieron 3 meses de curso, presentaron el segundo examen y ya inmediatamente tuvieron la licencia profesional, la licencia completa, perdón, ya empezaron a trabajar normal. Digamos, eso dependerá de cada caso, pero en mi caso era importante poder trabajar para poder continuar. Ok, bueno. José Sánchez nos pregunta, ¿qué especialidad suele tener más oportunidad laboral? Normalmente las especialidades bueno, en Alemania todos los residentes ganan lo mismo, independiente de cualquier, digamos, de la especialidad. Igual también todos los especialistas en los hospitales, si uno trabaja en un hospital, no importa qué especialidad tenga. Lo cual es una dinámica interesante porque, por ejemplo, en Colombia los pediatras ganan muy poco, entonces no mucha gente quiere estudiar pediatría. Acá en Alemania, conseguir, por ejemplo, pediatría es muy difícil porque mucha gente quiere estudiar pediatría. Pero digamos, las más comunes son las de los departamentos más grandes. En mi hospital el departamento más grande es anestesia, entonces anestesia siempre, casi que todos los hospitales están buscando anestesiólogos, internistas, cardiología, ortopedia, cirugía general, diría yo esas. Ya lo que es radiología es difícil, oftalmología es difícil, neurocirugía es difícil, sin embargo, depende mucho de dónde esté uno, ¿sí? Hay muchos lugares que son un poco alejados y como son un poco alejados la gente no quiere estar allá y los hospitales, digamos, tienen menos aplicantes, entonces obviamente es más fácil conseguir un puesto en esos lugares. Especialmente si uno llega de inmigrante que uno no tiene nada que lo bate en ninguna parte, si uno está dispuesto a irse para cualquier parte, con seguridad puedes conseguir cualquier especialidad. Depende mucho de qué tan abierto esté uno a estar en un pueblo pequeño, por ejemplo, en un pueblo de 50.000 habitantes, 30.000 habitantes, pues también uno siempre está cerca de una ciudad, 1 o 2 horas de una ciudad grande. Ok, bueno. Celeste nos pregunta, buenas noches Josué, mi novio es médico y yo estoy en primer año de medicina. Tenemos planes de viajar en 2 años para continuar estudiando allá. ¿Es posible? Si él es médico, puede homologar. Estudiar acá es muy difícil, incluso para los alemanes es muy, muy difícil. Muchos alemanes se van a estudiar a Hungría, a Rumania, a Polonia, porque en Alemania realmente no hay plazas para estudiar medicina, incluso ni siquiera para los alemanes, ¿sí? En Alemania, para poder pasar a la universidad, para poder pasar a medicina, tienen que tener un promedio digamos, las notas del bachillerato, pues de las notas de la secundaria, tienen que ser en el 95% para arriba, ¿sí? Es muy, muy, muy difícil. Entonces, como considerar digamos, venir a terminar medicina acá es difícil. Es posible, obviamente, ya tienen que estar dispuesto a buscar de pronto en universidades que estén más lejos, que sean más pequeñas, pero ya eso no es un proceso que se hace digamos que eso no es un proceso de homologación, sino que ya eso es directamente con las universidades y es un proceso en el que yo no tengo ninguna experiencia. Bueno, Alexander Acosta nos pregunta sobre temas financieros. ¿Cuánto dinero
debes tener antes para sostenerse, pues antes de conseguir trabajo, incluyendo todos los trámites? ¿Con cuánto dinero te fuiste tú? Yo me gasté yo viví 1 año y 2 meses antes de empezar a tener sueldo. O sea, tuve 1 año y 2 meses viviendo de mis ahorros. Fue aproximadamente 15.000 euros, diría yo, incluyendo pues los trámites. El costo de vivir depende de dónde estés. Düsseldorf es una de las ciudades más caras de Alemania, entonces eso influye. Pero digamos, el costo de vida viviendo frugalmente, viviendo humildemente, se puede vivir con 850 euros mensuales aproximadamente. Eso es compartiendo un apartamento. Obviamente nunca vivirás solo. Yo vivo solo y pago solo de arriendo ya 700 euros, ¿sí? Digamos, no, algo que no podría haber hecho en esa época. Pero en esa época vivía en un apartamento con varias personas y pagaba 300 euros mensuales. Es eso. Por eso yo digo que lo importante es, entre más alemán tenga uno antes de venir, mejor, porque pues menos tiempo tiene que estar uno acá sin trabajar. Bueno, hablaste ahorita del tema de arriendo, de alojamiento. ¿Cuánto gastabas en mercado, en alimentación, y cuánto gastabas en transporte? O bueno, ¿cuánto gastas? Bueno, cuando yo llegué acá, que estaba estudiando alemán, no gastaba nada en transporte porque me movía para todas partes en bicicleta. Mi arriendo eran 300 euros mensuales más o menos el primer año. Y digamos, en la alimentación yo cocinaba mucho, salía muy poco, no comía mucho en la calle. Entonces me gastaba unos 200, 300 euros en mercado. Y ya, digamos, el resto era como una que otra salida. Salir en Alemania es muy caro. Una cerveza en un bar cuesta 5 o 6 euros. Digamos que cuando uno llega acá, cuando yo llegué acá sin nada digamos, sin trabajo y viviendo con mis ahorros, era en la casa, saliendo con los amigos, digamos, a hacer planes, a jugar fútbol en la cancha, a jugar frisbee en el parque. Digamos, esos eran mis planes, pero tranquilamente puede uno vivir con 850 euros, viviendo bien, o sea, viviendo cómodo, sin muchos lujos, pero se puede. Quiere decir que lo que pide la embajada para la aplicación a la visa, la solvencia económica, alcanza perfectamente, porque en este momento están pidiendo 861 euros por mes. O sea, nos alcanzaría bien para vivir. Sí, o sea, yo viví con menos de eso y fue bien. Ahora, obviamente, pues ya cuando uno, como me decía mis papás, uno se gasta lo que se gana. Obviamente ya con trabajo, pues ya yo primero necesito transporte. Yo pago 160 euros en transporte mensual, porque ya necesito moverme a otra ciudad. Ya en la bicicleta, aunque lo he hecho, lo hago, en verano lo hago bastante, pero es 1 hora y media en bicicleta, no justifica. Pues yo vivo solo, ya salgo más, ya tengo novia, entonces digamos esa clase de cosas son más gastos, pero en general es una vida muy, muy cómoda y muy agradable. Bueno, Luis nos está preguntando, bueno, trámites de visa, que ahorita lo vamos a revisar, pasajes de avión, ¿cuánto te costaron los pasajes de avión a Alemania, en promedio? Porque sé que ya eso fue hace tiempo. Pero es que como yo no viajé desde Colombia, entonces no sé. Pero ¿cómo fue tu viaje? Yo salí de Colombia para Estados Unidos, Canadá, Islandia y luego terminé en Alemania. Okay. Pero normalmente los tiquetes cuestan solamente de venida, porque pues realmente uno no necesita comprar de regreso. Cuesta más o menos entre 400 y 500 euros, o más o menos entre 1,5 millones y 2 millones. Ok, ese 1,5 millones y 2 millones, aclaro, pesos colombianos, porque como tenemos aquí estudiantes argentinos, por eso decía, más o menos entre 350 y 500 euros. Perfecto. Bueno, aquí nos pregunta José Sánchez, si deseo hacer una especial... Dime. Antes, porque Luis preguntaba también los inscripción para aplicar los exámenes. Sí. Eso sí me parece importante. Cuando uno se presenta uno presenta los documentos, no cuesta nada la inscripción. Sin embargo, el primer examen cuesta 320 euros. Cuando pasas del primer examen, digamos, el certificado, la licencia provisional cuesta
más o menos 300 euros. El segundo examen cuesta 600, ese lo pagué hace poquito, 612 euros o 609. Y luego de eso, el certificado para digamos, el certificado del diploma de que uno ya tiene la aprobación cuesta más o menos 250 euros. O sea, 1.500 en total. Sí, pero pues teniendo en cuenta que eso se diluyó en 2 años. ¿Sí? Y que ya estabas trabajando. Estaba trabajando. Ok, bueno. Bueno, aquí hay una persona, Marisol Lago, que me pregunta sobre procesos para auxiliar de enfermería. ¿Lo conoces? ¿Conoces el proceso? Yo realmente sé que es posible. Yo conozco gente que se ha venido. De hecho, en mi hospital hay un montón de enfermeras extranjeras, pero no sé cómo es el proceso. ¿Es posible? Sí es, y estoy 100% seguro que el principal factor es el idioma. Si tiene interés de venir, lo importante es aprender alemán. Bueno, volvemos a la pregunta de José. Dice, si deseo hacer una especialidad de medicina interna, ¿cuánto me costaría aproximadamente el posgrado y qué tan factible es hacerlo? Porque mencionó que la universidad es difícil entrar. Es imposible entrar a la universidad porque los posgrados en Alemania no se hacen en las universidades, se hacen en los hospitales. ¿Cuánto costaría? Absolutamente nada. Por lo contrario, te pagan, ¿sí? Digamos, yo tengo un sueldo, mi sueldo ahora es, en la medida que uno va avanzando, es mayor. Mi sueldo, yo empecé con mi sueldo de 4.400 euros, mi sueldo ahora está en 5.050, algo así, porque ya soy residente de tercer año. El primer año fue 4.400, segundo 4.700 y ahora 5.000. Ok, o sea que, resumido, es gratis, pagan, a ti tienes te pagan por vacaciones, estudiar. y si es medicina interna, es muy fácil conseguir un puesto. Ok, bueno, Carlos Cuadrado nos pregunta, hola, muy buenas tardes, disculpe la molestia. Bueno, mi pregunta es la capital con la cual emprendiste el viaje. Asumo que hablará de la ciudad. Sí. Y No, si me preguntas por cuánto dinero tenía para empezar. ok, con el capital, el dinero, ya, sí, claro. Sí. Y si el proceso de estudio del alemán para llegar a B1 y seguir subiendo tiene algún costo y cuánto cuesta. Bueno, el tema de los cursos ahorita lo vamos a ver, pero cuéntanos sobre el capital, sobre el dinero. Sí, lo que yo dije ahorita, yo me gasté más o menos en un año y algo, año y 2 meses, me gasté más o menos 15.000 euros. Sí, porque no podía trabajar. Ahora, desde marzo de este año, hay una nueva visa que les permite trabajar y eso, digamos, podría ayudar bastante a no tener que tener un capital tan alto. Sin embargo, el gobierno alemán pide un costo de 860 euros mensuales para tenerlos, digamos, en una cuenta para poder obtener la visa, y eso es lo que uno necesita, 860 euros por mes. Pues el curso de alemán tiene un costo, ya dependerá de la escuela, y pues es importante tener en cuenta que el nivel que se necesita no es B1 sino B2. Sí, tú te fuiste, fue con B1 desde Colombia. Yo me vine con A2 y empecé B1. A2, ok, bueno. Antonio González nos dice, dentro de año y medio aproximadamente, ¿crees que seguirá la misma opción para convalidación o podría cambiar y ponerse más difícil? Realmente lo más probable es que se ponga más difícil. ¿Qué tan pronto? No sé. Las cosas no han cambiado mucho en los últimos 3 años que yo llevo acá. Sin embargo, hace 5 años era más fácil de lo que es ahora. Entonces, es posible que las cosas, realmente es muy probable que las cosas cambien en los próximos 3 o 5 años. Año y medio pienso que probablemente no sea muy diferente, pero 3 o 5 años es probable que ya las cosas estén un poco más complejas. Lo más probable, digamos, lo que yo he escuchado, digamos, digamos, los rumores es que lo más probable es que el segundo examen, el examen médico, sea un poco más difícil y que ya sea obligatorio, que no es que ya ahora puede uno presentar documentos y no hacer el examen. Lo que se está discutiendo, se ha discutido varias veces ya incluso en el Congreso, es que sea un examen obligatorio y que sea un poco más difícil de lo que es ahora. Ok. Bueno, Karina Fontal nos dice, ¿recomiendas traducir los diplomas y apostillar los certificados en alemán desde cada país de origen, en mi caso Colombia, o desde Alemania mejor? Realmente en últimas eso no juega ningún papel. Lo importante es que sea un traductor certificado. En tu caso, en Colombia, la Embajada de Colombia tiene una lista de traductores certificados, y desde que lo hagas con alguien en esa lista y que confirmes con esa persona que todavía tiene la licencia para hacer traducciones certificadas, no debería haber ningún problema.
Yo lo hice en Colombia, personalmente. La mayoría de la gente que conozco lo ha hecho acá, pero yo lo hice en Colombia con una de las personas de esa lista. ¿Y te fue bien? ¿No te devolvieron ninguna traducción? ¿No tuviste problema? No, absolutamente ningún problema. Bueno, Celeste nos pregunta nuevamente si le puedes recordar cuánto cuestan los exámenes. Los exámenes, el primer examen, Fachsprachprüfung, que es examen de alemán médico, 320 euros. El segundo examen, que es el examen de conocimiento, 609, 610 euros. Y los certificados, el primer certificado cuesta 300 algo y el segundo 200 algo.